Muy bien. Y cuando uno estudia los ángeles, está estudiando casi un tópico dentro de las Escrituras, que se llama angeología. Angeología. Es el estudio de alguna forma, la obra de los ángeles, tanto de los santos como de los caídos. Y vamos a empezar a repasar un poco lo que vimos, si alguno no se acuerda o no estuvo en la anterior oportunidad. Y dice los ángeles de Dios y características. Vamos a empezar a ver sus principales características. Seres celestiales. ¿Por qué seres celestiales? Esto ya lo vimos, ¿no? Por eso pregunto. ¿Seres celestiales por qué? Son y están en el cielo. Bien, ¿todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Van y vienen. No están solo en el cielo. Algunas veces vienen a hacer labores que Dios les encarga, ¿no es cierto? Entonces, van y vienen según el deseo de Dios. Muy bien. Dice, distinto a los hombres. ¿Qué tan distintos? Horacio la otra vez dijo una ayudita. Tiró un pasaje de la Biblia que describe qué tan diferentes son. ¿Se acuerdan? Casi. A ver, está en Isaías. En Isaías. Capítulo 6. Es en el momento de que Dios le empieza a usar a Isaías en esa encomendación, y ahí describe una situación que un poco dibuja el semblante de un ángel. ¿Cómo es? ¿La encontraron? 6 alas. Evidentemente son diferentes a nosotros, ¿no es cierto? Yo por ahora no les veo alas a ustedes, ni yo tengo, ¿sí? También tienen la dualidad. Están entre un mundo espiritual y un mundo terrenal como nosotros, y a veces toman formas de ángeles. Eso ya lo vamos a ir viendo en distintas situaciones. Hoy vamos a ver características y algunas cositas que el otro día estuvimos viendo. Pero paso a paso. Distintos a los hombres son. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? Distintos a los hombres son. Ahí en la valorización de los ángeles, ya que el hermano invita a ese pasaje, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué lugar en la jerarquía de la creación tendrán los ángeles? ¿Son mejores que nosotros? ¿Son menores que nosotros? ¿Son iguales a nosotros? A Dios son diferentes. Son criaturas de Dios, son creaciones de Dios. Pero ahora, comparándonos a nosotros, ¿qué les parece? ¿En qué lugar estarán? Son mayores. Por ahora. Muy bien, ¿por qué ese por ahora? Entonces vamos a encontrar una diferencia, sí. Distintos a Dios, hay un pasaje que me gustaría que lo busquen, porque estuvimos hablando de que están en un plano distinto al nuestro, pero a veces están en nuestro plano, en nuestra realidad, cuando Dios los encomienda. Una encomendación fue en el nacimiento del Señor, ¿sí? Ahí Gabriel hizo un anuncio de que el Señor iba a nacer, pero Dios es distinto a los ángeles. San Juan 4:24, si alguno lo tiene. Hay una aseveración en la primera parte del pasaje que dice: Dios es espíritu, no tiene dualidad, ¿sí? Los ángeles tienen dualidad, pueden corporizarse, ¿sí? Y estoy hablando de Dios y no del Señor Jesucristo que se encarnó, queda claro, ¿no? Y después, superiores al hombre caído o los pecadores. Los ángeles son superiores, indudablemente, al hombre que ha caído del Edén. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?
¿Sí? Muy bien. Pero inferiores a los hombres redimidos. ¿Alguno podría buscar Hebreos 1:14? Porque es justamente de lo que estamos hablando. Hebreos 1:14. Sí, Miguel. No. Estamos viendo en la jerarquía desde Dios cómo son los ángeles y cómo son los hombres. En un principio en el Edén, nosotros éramos superiores antes de la caída que los ángeles, porque eran nuestros servidores, ahora lo vamos a ver. Pero cuando el hombre peca y cae y es desterrado del Edén, cae de la gracia de Dios y los ángeles toman una posición más elevada, los que no son ángeles caídos. Por eso, paso a paso. Y cuando digo ángel caído estoy hablando de los demonios y Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿alguien lo tiene? Hebreos 1:14. Por favor, hermana. Carmen, ¿lo podés leer de nuevo? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Ustedes, hermanos, y yo. Nosotros somos los herederos de la salvación. ¿Y qué dice que van a ser los ángeles ahí? ¿Son? Ahí, no te escuches, Salomón. A favor nuestro. ¿Sí? ¿Coincidimos en eso? Quiere decir que nos sirven a nosotros. ¿Alguno sabe cómo nos sirven? Y lo digo en el presente, no en el futuro, ¿eh? Ahora. Cuidando, protegiendo, Adriana. Un pasaje que afirme el concepto. ¿Queda claro eso? Hoy los ángeles defienden nuestros hogares. ¿De qué nos defenderá? De los malos espíritus, de las potestades del aire, de los principados. Estoy tratando de parafrasear un pasaje de Efesios capítulo 6, que ahora lo vamos a ver. Pero estamos notando de que si ellos nos sirven, nosotros estamos en una posición de más gloria, de mejor posición delante de los ojos de Dios. Pero el hombre caído, el que no conoce a Cristo, el que todavía no ha sido redimido por la sangre de Cristo, está en una condición de inferioridad con respecto a los ángeles. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bárbaro. Entonces, dice, las veces que es mencionado en la Biblia, ¿por qué hago o por qué hacemos esta enumeración? ¿No es cierto? A mí una vez me explicó mi padre espiritual que siempre en los pasajes o en los capítulos cuente las veces que alguna palabra o algún concepto se repite. Y él me explicó, en ese tiempo me dijo, mira Hugo, es el énfasis que está tomando el que escribe. Y el que escribe, por inspiración de Dios, es tal vez un hombre, pero Dios está mandando un mensaje y como remarcando. ¿Vieron cuando uno le pasa el flujo a un pasaje y dice, esta es la parte más importante? Bueno, la reiteración da la importancia. Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia y encontremos una palabra que se repite en un versículo, en un capítulo, varias veces, estamos viendo que hay una importancia sobresaliente, ¿sí? Y en esto lo podemos notar que la palabra ángel en el Antiguo Testamento se repite 108 veces y en el Nuevo Testamento se repite 165 veces. Quiere decir que es importante este concepto. Y uno dirá, pero ¿qué tan importante puede ser? Les hago una pregunta. ¿A ustedes les gusta tener un ángel a la puerta que vela por ustedes? ¿O no? ¿Sí? Sí, hermana. Sí. Totalmente. Caídos. Que son demonios. Es difícil definirlo, pero yo un escritor que se llama,
Ya me voy a acordar. Es un comentarista de Efesios y de Hebreos. Ya me voy a acordar. Lo define de esta manera. Los ángeles caídos y Satanás luchan contra nosotros por la parte que nosotros tenemos de Dios en nuestro ser. Hay una parte de nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo, que es el Espíritu Santo, esa parte, ellos luchan contra esa parte de tu ser, de tu humanidad. No, los malos luchan contra cada uno de los hijos de Dios, porque lucha contra el propósito de Dios, tanto Satanás como los ángeles caídos. Y nosotros somos parte del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de cada uno de ustedes? ¿Lo sabe? Sí, es un propósito de Dios. Pero ¿por qué nos habrá redimido Dios? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos lindos? ¿Porque somos inteligentes? ¿Por qué nos habrá redimido? Nos ama. Les voy a decir una cosa que es tan simple que se escapa. Nos ha redimido para su gloria. Para su gloria. ¿Por qué? Porque quiere mostrar su infinito poder y amor para con nosotros. Que nosotros somos menos que un grano de arena. Que somos menos que el polvo. Pero el Señor, de alguna forma, tuvo misericordia y nos redimió. Nos amó, nos redimió, nos salvó. Y ahora, para estar tranquilos, nosotros, no Él, porque a Él nada lo inquieta, a nuestro Señor, nos ha puesto un ángel que cuida la puerta de nuestro hogar. Pero les tengo que hacer una aclaración, sí. Ya vamos a ir viendo, porque hay temas complejos, poner el de Judas versículo 9, que son pasajes. ¿A qué hace referencia Judas 9? ¿Alguno se acuerda de memoria? No. Fíjense, búsquenlo. Judas, versículo 9. Es un pasaje que se presta a muchas conversaciones, muchas charlas, muchas controversias, porque es un pasaje muy diferente realmente. ¿Alguno lo puede leer? En ese breve versículo hay por lo menos 3 enseñanzas prácticas. 3 enseñanzas prácticas. Yo siempre lo recuerdo a José cuando dice, vamos a leer esto, pero vamos a buscar la parte práctica, porque a veces uno dice, bueno, hemos estudiado de los ángeles. Para mí, el primer aspecto práctico es que los ángeles están al servicio de los hijos de Dios, de los creyentes. 1. Segundo, están para su protección. Pero después podemos encontrar otras enseñanzas prácticas, y en ese versículo que acaba de leer Horacio, hay una enseñanza práctica, 3 en realidad. Fíjense la situación. Me estoy saltando un poco, porque la parte final del estudio de angelología va a ser ver todos esos pasajes dificultosos o fuera de lo común que han sucedido y que son una realidad. Porque a veces uno dice, los ángeles son esos gorditos que están en los cuadros o en los frescos del Vaticano y que son como unos niños rechonchitos y que tienen alitas, ¿no? ¿Esos son los ángeles? ¿Ustedes se lo imaginan así a los ángeles? Yo creo que no. Yo creo que no son como los dibujan a los ángeles en las obras artísticas. ¿Por qué? Yo me imagino o me pongo en composición del ángel destructor que vino cuando David pecó. No lo veo como un ángel, como un niño rechonchito, y algunos lo imaginan con un arco y una flechita, como Cupido. ¿No es cierto? ¿Será así un ángel? No, me parece que estamos un poco equivocados. No entendemos, no conocemos suficiente la Escritura. Entonces, volviendo al tema, ¿viste? Porque vamos saltando conceptos, que ya vamos a volver a Judas. Versículo 9, vamos a seguir en las características. Tanto en el hebreo como en el griego, Balak es en el hebreo, ángelos en el griego es mencionado, y el vocablo siempre está expresando mensajero. Mensajero. Principalmente los ángeles son mensajeros. Y espero que no los confundan
con algunas situaciones de arcángeles, que es diferente, o querubines, tienen funciones distintas y jerarquías distintas, ¿sí? Entonces, estos mensajeros pueden ser divinos o pueden ser satánicos. Y así como a veces no le damos importancia a los ángeles, porque generalmente no estamos pensando de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, no pensamos que también existen los ángeles caídos, y así como son tan reales los ángeles del Señor, los ángeles caídos también son reales y actúan y tienen influencia, ¿sí? ¿Alguno de alguna vez pensó de que son para asustar a los chicos los demonios? En vez de decirte el hombre de la bolsa, te digo Satanás. En vez de decirte algo para asustarte, la bruja, te digo un demonio. ¿Será así? ¿Son ficticios? ¿No existen? ¿Sirven solamente para asustar a los chicos? ¿O hay una realidad detrás de esta? ¿Le tenemos miedo? ¿Le debemos tener miedo? ¿Cómo no? Yo he escuchado muchas veces, que vamos a exorcizar. Ahí lo tenemos a Matías. Ah, interesante. ¿Y por qué decimos que no tenemos el poder? ¿Y por qué hiciste la comparativa con ese arcángel? ¿Es poderoso un arcángel? ¿Y nosotros tenemos los mismos poderes que un arcángel? ¿Y por qué echamos demonios? Yo me crié con unos cuantos hermanos que siempre dijeron esto, como dijo el arcángel, que el Señor te reprenda. Y hoy andan echando demonios. ¿Estará bien o estará mal? ¿Podremos echar demonios nosotros? Un arcángel no se animó. Que te reprenda el Señor. Pero nosotros decimos que las cadenas se liberen, que esto pase, que esto no pase. ¿Tendremos esa autoridad? ¿Puede ser que pase eso? ¿Me ataque? ¿Y el ángel del Señor? ¿No me cuida? Les estoy complicando la vida. ¿Qué pasa con la protección cuando yo estoy en pecado? ¿Por qué pasaje? ¿Por qué pasaje? Resistir. Resistir. Sí, hermano. Señales. Señales y tiempo apostólico. Señales y tiempo apostólico. Pero si decimos eso, también tenemos que decir, si hay un hermano que tiene la capacidad de echar demonios, también en los evangelios dice que si una víbora te pica, no te va a pasar nada. Pero yo todavía no he visto a ningún hermano que se ofrezca que una víbora de cascabel lo pique, porque totalmente la Biblia dice también que somos inmunes, o eran inmunes, pero son señales. ¿Y por qué había señales? Porque yo estoy, digamos, de acuerdo en eso que acaba de leer el hermano, pero fue para un tiempo y una época. Porque si tenemos que aplicarlo todo, entonces yo pongo una víbora de cascabel y le digo, bueno, este hermano acaba de expulsar un demonio. ¿Qué problema hay que lo pique una víbora? ¿Y si se muere? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se muere o no se muere el hermano? Yo la traigo. Traigo una víbora. El tema es... yo no me arriesgaría, ¿saben por qué? Yo no me arriesgaría, ¿saben por qué, hermanos? Por las dispensaciones. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia y todos los pasajes de los evangelios están en el tiempo que la iglesia no estaba constituida. Y ese pasaje está hablado para los judíos, porque no había en ese momento ni iglesia ni gentiles. La iglesia comenzó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ese es el comienzo de la iglesia y el comienzo del tiempo de la gracia. Pero va a haber señales, porque los judíos piden señales y los griegos piden milagros, dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles. Pero cuando vino lo perfecto, que es la palabra del Señor,
1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Entonces uno dice, ya no fue necesario ni las señales, ni las lenguas y muchos otros elementos que eran para autorizar a una persona que decía, yo vengo en nombre de Dios. Y bueno, ¿qué maravilla podés hacer? Mirá, yo levanto demonios y los echo y me pican víboras y no me hacen nada. Yo vengo en el nombre del Dios verdadero. Pero fíjense que en Hechos de los Apóstoles, en algún momento, algunos vinieron y dijeron, yo como Pablo te expulso, que se vaya ese demonio. Y los demonios le contestaron, yo a Jesús conozco y a Pablo también, pero a vos no te conozco. Y lo resistió. Entonces, hay muchas oportunidades que hay que enmarcar bien la palabra del Señor en el tiempo y las dispensaciones. Nos estamos yendo un poquito de tema de los ángeles, pero es interesante porque después vemos en las iglesias que pasan cosas que pierden un poco el sentido de la palabra del Señor. Y las tenemos que enmarcar correctamente, porque si no empezamos a hacer cosas que Dios nos pidió. Nos pide que resistamos a Satanás, no que lo expulsemos. Si no, el pasaje no tendría sentido. Entonces, volviendo al concepto de los ángeles caídos, son poderosos, no han perdido poder, han caído de la gracia y han sido sentenciados para toda la eternidad a ir al infierno junto con Satanás y con un tercio de los ángeles que cayeron. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Pero el poder lo conservan poder. Y nosotros todavía estamos en esta humanidad. Y ellos, fíjense una pequeña diferencia. Ellos no están sujetos al tiempo. Y nosotros sí. ¿Qué significa eso? Yo cada día me siento un poco más viejo, un poco más débil, un poco con más dolores. Pero ellos son iguales desde el momento que cayeron de la gracia de Dios y se sublevaron. Ellos son asexuados, no se reproducen. La misma cantidad de ángeles que hubo en la creación siguen habiéndolos hoy. Ellos no envejecen. Y ya es una gran diferencia. Nosotros somos finitos. Nuestra humanidad es finita. Este cuerpo va a volver al polvo. Nuestra alma va a volver a Dios. Y esa es eterna. Y por ser redimida, va a estar con Dios para toda la eternidad. Y los ángeles ven esa situación y es tal vez, no sé, no creo que envidien, pero les gustaría estar en nuestra situación. Nosotros vamos a estar con Dios para toda la eternidad. Y este tercio de los ángeles que han perdido la posibilidad de estar con Dios, creo que de alguna forma su única revancha que tienen es llevarse a todos los que puedan con ellos, porque ellos ya han sido sentenciados. Es como aquel que se está ahogando y uno lo va a salvar. ¿Y qué hace el que se está ahogando? Te abraza. ¿Y qué pasa? Te lleva al fondo con él. Ellos ya están sentenciados, no tienen nada que perder. El Señor los ha expulsado de su gloria. Ya lo vamos a ir viendo. Pero, sinceramente, hermanos, son poderosos. Y nosotros tenemos que tenerle respeto, porque si un arcángel le tuvo respeto, nosotros más. Te reprendemos en el nombre del Señor, te resistimos en el nombre del Señor, te resistimos. Pero no vamos a la carga contra ellos, porque resistirse es sostener el escudo, no ir con la lanza al ataque. ¿Se entiende un poco esto? Desde ya, hermanos, se puede seguir ahondando en esto. Yo quiero avanzar en el estudio, pero es digno de ser estudiado esto. Pero tengan en cuenta esto, que los evangelios hay que estudiarlos enmarcados dentro de las dispensaciones. Porque si no, vamos a terminar con algún pasaje en los evangelios de que la salvación se pierde. ¿Sí? David decía, no quites tu Santo Espíritu de mí. Y yo no pierdo el Santo Espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Si lo leo llano, tanto al Antiguo Testamento como a los evangelios, puedo terminar con un concepto erróneo. Nosotros no perdemos la salvación. El Espíritu Santo nunca se va de nosotros. Por eso, otro concepto añadido es que ningún creyente puede ser poseído por un demonio. Porque en una casa no puede haber dos señores. ¿Se entiende? No puede haber dos señores. Otra persona como cuál, un inconverso.
Un no creyente, esta es mi posición, hermano. No, esperen, hermano, permítame expresar mi posición, que no significa que sea para todos, sino es mi posición y aquellos que me discipularon a mí, ¿no es cierto? Y lo que he aprendido a lo largo de los tiempos, de haber leído. El sol sale, porque voy a parafrasear y citar pasajes. El sol sale para buenos y para malos. Y hay una misericordia general sobre toda la humanidad. Entonces, si la persona que no conoce al Señor se mantiene en un estado de incredulidad, Satanás no lo molesta. Y Dios, hay una cierta misericordia hacia esa persona y una cierta protección. Pero el hombre que transgrede esta protección general sobre la humanidad, que hace pacto con Satanás, que busca, ¿sí?, satanismo, religiones ubandistas, ahí el Señor aplica un concepto general que es el libre albedrío. Yo te protejo en tu ignorancia, como dice el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18, si mal no recuerdo. Pasando los tiempos de esta ignorancia, porque ignoraban los atenienses que tenían que arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, ahora mando que se arrepientan y que busquen a Dios. Dentro de esa ignorancia, Dios te protege. Pero si vos transgredís y buscás alguna religión satánica o pseudo satánica, esa protección se pierde y en el momento de la pérdida podés ser poseído por un demonio. Esta es mi posición personal, que lo podemos leer. Pero en términos generales, no es que hay un demonio dando vuelta y una persona que es atea, ¡pum!, le cae el demonio. Eso no lo veo en las Escrituras. Lo que sí veo en la divina, póngale un ejemplo, en la divina, que le hacía ganar plata, ¿sí?, y que el apóstol Pablo lo echa al demonio y entonces se enojan los cambistas, los negociantes que hacían negocio con la chica poseída. Entonces, esa chica ya tenía una relación, para poder llegar a ser adivina, tenía una relación satánica. Y entonces fue poseída. Discúlpeme que no cite textualmente porque no era justamente el tema de hoy, pero se entiende un poco que si uno transgrede la protección, es propenso a que Satanás empiece a jugar con otra libertad. Porque Satanás necesita permiso de Dios para avanzar sobre un ser humano. Eso lo podemos ver en Job 1:6. Entonces, si nosotros nos perdemos la protección por nuestra libre albedrío, la libertad que nosotros nunca perdemos, ahí estamos en una situación complicada. Y también los cristianos, cuando se apartan de los caminos del Señor, están propensos primero a la pérdida de bendiciones. Empiezan a vivir por misericordia, que son dos cosas totalmente distintas. La bendición se llega por estar bien con el Señor. En un agrado del Señor, el Señor nos regala bendiciones. Se abren ventanas en los cielos. Pero si uno es un hijo desobediente, como a veces nuestros hijos son desobedientes, hablo a los padres, nosotros no deja de ser nuestro hijo, pero ya no le damos cosas con tanto agrado, porque nos disgusta su forma de proceder y de actuar. Y le damos lo indispensable. Eso es vivir por misericordia. Mi hijo que pasa, discúlpeme que me extienda en esto, pero el hijo que pasa de grado, le damos un lindo regalo, le pagamos un campamento, hacemos lo que nuestro corazón desea, que es darle todo. Y es el deseo de Dios. Pero si nuestro hijo repite de grado, le pagamos un viaje a Disneylandia. No lo hacemos, y Dios menos. En esa situación perdemos bendiciones, y si avanzamos hacia un punto sin retorno, y uno me dirá, ¿cuál es el punto sin retorno? El punto sin retorno es el que conoce Dios. Que cuando estamos endurecidos contra Dios y no queremos volver a sus caminos y estamos apartados, el Señor reconoce esa dureza del corazón como reconoció la dureza del corazón de Faraón. Y dice, hasta acá.
Y dice, te prefiero conmigo y no faltando al buen testimonio en la tierra. Y te rae de la tierra. Eso lo podemos discutir tranquilamente en otro momento, pero yo les advierto que ese es el límite. Los hijos del Señor están para glorificar a Dios en la tierra. Si se pierde esa situación, ya no somos útiles, porque el Señor nos ha puesto para buenas obras. Y si no las concretamos, ¿para qué estamos? ¿Y para qué nos quiere Dios sobre la faz de la tierra? Yo preferiría un hijo que esté alejado de Dios, preferiría que esté con el Señor, y no, estoy siendo durísimo, pero lo prefiero así. Con el Señor no causa daño. En esta tierra, faltándole a Cristo, no sos de bendición a nadie. Ni a los que no conocen a Cristo, ni a tu propia familia, ni a nadie. Entonces, Dios a veces toma límites en esta situación. Y si nosotros directamente negamos a Cristo, nos volvemos anatema, ahí el Señor, obviamente, ya no va a estar el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No va a estar a la puerta de tu hogar. Eso, olvídense, hermanos, se pierde. Si nosotros transgredimos y nos vamos más allá, el Señor te dice, ahora vas por tu suerte. Ya no vas conmigo, vas por vos mismo. Aunque siempre está esperando como el padre del hijo pródigo, que el hijo vuelva. Siempre. El Señor es misericordioso siempre y da dobles oportunidades siempre. Pero, acuérdense, hay límites. Hay límites. Siempre el Señor ama en la verdad. Ama en la verdad. El amor de Él no se superpone a la verdad. Te ama en la verdad, lo dice 100 veces en la Biblia. Esto. Entonces, para nosotros tiene que haber un concepto de que los ángeles están para nuestro servicio. Para los fieles. Para los que Dios ve con agrado. A los que son hijos desobedientes, esa bendición de protección no está. Si en algún momento desean charlarlo, porque ya se me está yendo la hora a otro punto, lo charlamos, hermanos queridos. Pero aunque sea así, un poco duro, la realidad es que los ángeles son reales, están para nosotros como servidores, pero en condicionamiento a nuestro testimonio y comportamiento. Yo lo expreso de esta manera, después si quieren lo hablamos con la palabra del Señor con un poco más de tiempo. Y siguiendo, mejor dicho, son creaciones de Dios, Colosenses 1:16. Si alguno lo puede, ¿me permiten que me tome unos 10 minutos para avanzar? ¿No les molesta? Para terminar este tema. Alguno que me busque Colosenses 1:16, que expresa que son creaciones de Dios. ¿Y qué importancia tiene que sean creaciones? Son menores a Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. Entonces son criaturas de Dios. ¿Y qué significa son criaturas de Dios? Que no son igual a Dios, que no tienen más poder que Dios, y la realidad firme es esta, que tienen que obedecer finalmente a Dios. Entonces a nosotros nos tiene que dar la tranquilidad, siendo que nosotros somos hijos de Dios al creer en Cristo como Salvador y que Dios nos mira a través de Cristo y somos en Cristo, somos más que ángeles. Y es una posición de privilegio que también tiene una carga y una responsabilidad. Tenemos que ser lo que el Señor quiso. Somos más que ángeles, con la diferencia que no tenemos alas, con la diferencia que no morimos, pero resucitamos, con la diferencia de que la palabra del Señor siempre ha marcado en los evangelios de que el esclavo o el servidor no queda en la casa para siempre, mas los hijos para siempre quedan en la casa. Y esto es un privilegio para nosotros, y lo tenemos que tener muy en alto. ¿Sí? ¿Claro? ¿O alguna pregunta? Sigamos un poquito. Los ángeles están sujetos a Dios. Judas 9, que lo acabamos de leer, 1 Pedro 3:22. Los ángeles caídos luchan, lo que veníamos hablando con Carmen, contra lo que hay de Dios en el hombre.
Satanás es un opositor, es un acusador, lo dice la situación que uno lee en Job. Entonces, siendo opositor, siendo acusador, tratando de destruir la obra de Dios, nosotros somos especial objeto del ataque de Satanás. ¿Se entiende? Nosotros tenemos parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Y eso a Satanás le desagrada. Y por ende, los demonios están al servicio de Satanás y reconocen los deseos de su Señor y en consecuencia no obran y tratan de destruirnos. ¿Y ustedes saben cómo trata de destruirnos? ¿Pueden venir adentro de nosotros y destruirnos? Me hace pensar, no sé si lo vieron estos días, a Matrix, que se va una película. En un momento el personaje principal entra en el cuerpo de uno de los que le persigue y el personaje ¡pum!, explota. Para los jóvenes es esto. ¿Piensan que va a ser así? Es claro, Carmen. Sí, Salomón. ¿Saben cómo se define todo eso en una sola palabra? Influenciar. No nos puede poseer Satanás, pero genera una influencia. ¿Y dónde ataca? Acá. Uno siempre alude a este pasaje. Satanás anda como león rugiente. No des lugar al diablo, tal cual, en Efesios 3:26 creo. Pero acá anda como león rugiente. ¿Ustedes vieron documentales de leones? ¿Quién caza? ¿Quién mata en una jauría de leones? La hembra. ¿Y qué hace el macho? Lucha contra otros leones. ¿Pero qué hace mayormente todo el día el león? Duerme bajo la sombra de un árbol. Cuando matan las leonas, matan, porque cazan en grupo las leonas, él dice, como dice la frase, la parte del león. El león se para, va a donde están las leonas que han cazado, no sé, un animal, y dice, antes que coman ustedes, que cazaron, soy yo. Pero él no caza nada. Yo digo, la parte del león, esta es mi parte. Y agarra la parte más linda, la más jugosa, y se la come. Quiere decir que él no mata. ¿Y cómo la palabra dice, anda como león rugiente? ¿Te puede devorar? ¿Te puede devorar? No. ¿Pero te puede dar miedo? Por eso ruge. Por eso ruge. ¿Quién es su enemigo? ¿Dios? Nosotros. Nosotros somos sus enemigos cuando andamos en los caminos de Dios. Somos sus adversarios. Y Él anda alrededor tratando de sembrar miedo, influencia, como decía Salomón, influencia en nuestros oídos. Influencia en nuestros oídos. Y si nosotros le creemos, perdemos. Pero hay que entender y abrazar lo que el Señor nos regaló. Y Él nos regaló la vida eterna, la tranquilidad, la seguridad, que Él no va a prevalecer sobre nosotros. Si nosotros le resistimos, podemos. Y nada de lo que nos ata en esta vida, el Señor ya nos libertó. Ya somos más que vencedores, pero tenemos que asumirlo. Tenemos que decir, ¿qué es lo que no te deja andar bien en los caminos del Señor? Tal cosa. No, ya ganaste. El Señor ya te levantó, te resucitó, te dio una nueva vida. Vos podés ganar. Tenés que simplemente tomarlo. Tomarlo. Y una de las posesiones que tenemos, justamente, son los ángeles. Es un regalo del Señor para aquellos cristianos que caminan agradándole a Dios. Y somos muy bendecidos por Él. El Señor nos colma de bendiciones. A veces nosotros queremos que nos bendiga con un auto, o con una casa, o con algo material. Pero no estamos contando todos los beneficios espirituales que el Señor nos regala. Y uno de ellos, hermanos, y podríamos hablar más, pero digamos que es esta protección. Características. Son santos, los no caídos. Son sabios. ¿Alguno puede leer ese pasaje de Samuel? Me tomo 5, y termino.
muestran sensibilidad, Lucas 15:10. Son poderosos, Salmos 103:20. Somos sabios y ellos son sabios también. Nosotros tenemos la mente de Cristo y ellos tienen sabiduría también. ¿Y cómo no van a tener sabiduría si en algún momento estuvieron delante de la presencia de Dios? Por eso nosotros tenemos una ventaja, nosotros creemos sin ver y ellos creen porque ya vieron. A veces conversando, porque anoche conversaba esto con Mateo, qué ventaja, ¿no? Es estar delante de Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios si lo estuviese viendo? Pero nosotros somos bendecidos en esta posibilidad, que creemos sin ver. Amamos sin ver. Y confiamos en una cruz que no vimos. Y en un Señor que no lo vimos crucificado. Por fe. Y la palabra dice, por fe el justo vivirá. Los ángeles no tienen todos estos privilegios y estas posibilidades. Por eso también más adelante vamos a ver que de alguna forma aprenden de nosotros. Aprenden de nosotros en 1 Corintios. Ellos están mirándonos. Este privilegio que lo tenemos en esta pobre humanidad, que un día va a volver al polvo, si el Señor no viene antes. Ellos teniendo toda la gloria, todo el poder, habiendo visto a Dios cara a cara. 1/3 de ellos se sublevaron, dice Apocalipsis. Entonces, hermanos, valoricemos lo que tenemos, lo que somos. Son escogidos, Mateo, adoran a Dios, nunca aceptan ser adorados. En muchos pasajes y ejemplos vamos a ver que ellos lo vienen a adorar y de pronto dicen, no me adores porque yo soy un servidor como vos. Características no poseen un cuerpo físico, aunque a veces lo vemos corpóreamente, lo vemos en el Antiguo Testamento, que se aparecen y tienen apariencia humana. Pero también hemos leído en Isaías que tienen alas. Entonces, evidentemente, forma pueden tener distintas. Tenemos algunos pasajes. Génesis, San Juan. Los ángeles no tienen cuerpo de la misma manera que los hombres. Son espíritus con personalidad individual, son reales, son asexuados. ¿Qué significa asexuado? Que no tienen sexo. No hay ángeles femeninos y ángeles masculinos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? El tema es cómo se filtra entre nosotros cosas que creemos que son bíblicas y en realidad no. ¿Por qué? Porque el pasaje que vos estás aludiendo no es de un pasaje canónico. Es de un libro que se llama el libro de Enoc. No. ¿Por qué? Porque dicen que los ángeles estuvieron con mujeres. El tema es que de ellos desprenden de los gigantes. El tema es el marco, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que son seres espirituales, no físicos, pueden tomar apariencia física, como algo no físico tiene relaciones con algo físico. Y si son asexuados, quiere decir que tienen sexo. Para poder aparearse hay que tener sexo. Y muchos pasajes de la palabra del Señor dice que el número no cambia de ellos. No es que se pueden multiplicar, no copulan los ángeles. Entonces, ¿dónde está la situación? Yo les dije que hay pasajes que van a ser interesantes para estudiarlo y situaciones puntuales, ejemplos que vamos a ir viéndolo, que van a desembocar en temas como, no sé, exorcizar, como temas de los gigantes, que le llaman, digamos, los gigantes, ponele Goliat, viene de una familia de gigantes, Goliat. Entonces uno dice, ¿y cómo nació el primero? ¿Y dónde está el primero? Y bueno, evidentemente tuvo relaciones, porque aparte dice un hijo de Dios, un ángel de Dios. Claro, pero si lo nombra de esa manera no puede ser un ángel caído. Porque son mencionados, ángeles de Dios son aquellos que no cayeron.
Entonces, Dios dispuso que copulen con las hijas de los hombres y tengan hijos y sean gigantes. Yo igual les siembro la duda para que estudien, porque ya vamos a avanzar. Yo ya me estoy yendo, ya estoy casi en más de 50 minutos. Yo no sé, vos sabés que cuando fuimos al Instituto Bíblico, los hermanos te planteaban dudas, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento dice, y Jehová se arrepintió. ¿Jehová se arrepiente? Jehová se arrepintió. Hay pasajes, búsquenlo en la concordancia. Jehová se arrepintió. ¿Dios se arrepiente? ¿Se arrepiente porque se equivoca? Entonces hay una contradicción con la Biblia. Estamos en un problema. Yo les estoy sembrando dudas, como a mí me sembraban dudas mis maestros. Te presento la duda, pero no se vayan por el lado fácil. Dice, no, son los ángeles caídos. No, si es ángel de Jehová, no es caído. Porque en el momento que cayeron ya eran demonios. Y los nombra la Biblia como demonios, no como ángeles. Si son ángeles, están al servicio de Dios y a nuestro servicio. Entonces quiere decir que los mandó Dios a copular con mujeres, a los ángeles. Eso me querés decir, digamos. No, yo les planteo la duda. Les planteo la duda para que vayan a la casa y estudien. El capítulo 6 de Génesis. Con una alegoría, como las estrellas. Pero está hablando de ángeles, ¿sí? Entonces, y también en el Apocalipsis usa esta alegoría. Entonces, sí, creo que es Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, cuando describe que 1/3 de los ángeles son caídos. Pero, hermanos, yo les invito a estudiar esto. Yo sé que les voy a hacer doler la cabeza, pero vamos a aprender más. Vamos a aprender mucho más. Porque es fácil decir, esto es así. Y se acabó, como un dogma. Es decir, simplificar. Y yo les digo, no. Hay que tratar de que la palabra del Señor encuentre la armonía. Porque si yo digo, este pasaje sirve y está en contradicción con el otro, no, este es el que vale y este es el que yo creo que es el correcto. Entonces, no. Difícil es encontrar armonía en la palabra, porque la palabra de Dios no se contradice. No se contradice. Si en algún momento sentimos una contradicción, es por nuestra falta de entendimiento y capacidad de discernimiento. Pero Dios no escribió la palabra del Señor para que partes de ella se contradigan. Obviamente. Pero les digo, dice, si mal no recuerdo, de Deuteronomio 29:29, las cosas que fueron develadas para los hombres son para los hombres, y las cosas que Dios reservó, reservadas están. Entonces, hay cosas que se explican tranquilamente con la palabra y no entran en contradicción, pero vamos a encontrar situaciones en que la palabra del Señor no aclara. Tipo, del versículo 1 al versículo 2 de Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios crea desorden o es un Dios de orden? ¿Habrá creado un mundo desordenado o pasó algo en el medio, una revuelta de los ángeles y desordenó la creación de Dios? Pero no hay contradicción. Si mal no recuerdo, el 1 Corintios capítulo 14, versículo 30, dice que a Dios haced todo decentemente y en orden. ¿Este Dios que ha sido ordenado para una cosa va a ser desordenado para otra? No lo creo. El propósito de Dios habría sido que los ángeles del Señor se apareen con mujeres y nazcan gigantes. No me parece. ¿Por qué no leemos un poco más la Biblia? Lo estudiamos un poco más. Tenemos 15 días hasta que vuelva a abrir este tema. Ustedes pueden. Si puedo explicarlo, bien. Y si me falta capacidad, leemos y estudiamos juntos la Biblia. Pero no tratemos a la fuerza de decir, esto sirve y esto no sirve. Este pasaje dice tonteras y este sí vale la pena. No. Toda la palabra de Dios es inspirada. Toda, no dice una parte. Pero guarda con los libros apócrifos. ¿Sí?
el concepto de amor libre es totalmente moderno, porque ahí empiezan las especulaciones, desde ya. Yo recién cité el pasaje de Deuteronomio 29, que hay algunas cosas que no están aclaradas en la Biblia porque básicamente no son eje de salvación. Que nosotros entendamos que son asexuados o no asexuados los ángeles no va a ser la diferencia para nuestra salvación, y tal vez, aunque está bastante citado el concepto de ángel en la palabra, no está súper aclarado. Hay mucho que no está aclarado. Pero yo te voy a decir algo que lo penalizo acá al hermano, porque a mí, cuando me discipularon, nunca me la hicieron fácil, nunca me dijeron te doy una ayudita, nada, ni a gancho, olvidaste. Mi padre espiritual, Norberto, que él lo llegó a conocer, era te siembro la duda y si sos macho, encontrarlo en la palabra. Y eso me encarnizó. A mí me sirvió mucho encarnizarme, en decir, yo voy a pedirle al Señor que me dé conocimiento, como dice Santiago. Si a alguno le falta conocimiento, pídale al Dios que el Señor la va a dar en abundancia. Entonces, no facilito pasajes bíblicos, estudialo, y si podés encontrarme que estoy diciendo algo erróneo, soy el primero en decirte, discúlpame por enseñar algo que está mal. Pero no te voy a dar pasajes para que vos te esfuerces, y a vos ni a ninguno de los hermanos. No vengan cuando termine la reunión a decirme, no me tirás un datito, no, porque ese datito hace que vos no leas la Biblia. O que me googleen. Yo le doy una punta y ustedes con los celulares me googlean y sacan el tema. No, yo no tenía esa facilidad cuando estudié la Biblia. No hay Google que te salva. Lee la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Sí, hermano. Nada de la Biblia. Por ahora sí, hermano. Bueno, hermanos, gracias por su paciencia y les dejo este encargo, hermanos. Esfuércense porque tiene premio estudiar la palabra. Que el Señor los bendiga.